Padre, respondió Elena, cerrando el libro con un suave susurro, mañana me convertiré en la señora de Esteban Rosales. Las palabras salieron de sus labios como agua tibia, sin convicción, sin el entusiasmo que debería acompañar a una novia en vísperas de su boda. Don Basilio, sin embargo, pareció no notar la tibieza en la voz de su hija. Esteban es un hombre de recursos, Elena. Sus minas de carbón en el este le han proporcionado una fortuna considerable. Será un buen esposo para ti y una excelente alianza para nuestros negocios. Elena asintió mecánicamente, pero su corazón se contraía como un puño cerrado. Durante los últimos 2 años, desde que cumplió 18, había sido paseada por los salones de la región como un trofeo, evaluada por pretendientes que veían en ella no a una mujer, sino a una oportunidad de negocio. Esteban Rosales había sido el más persistente, el más generoso con sus obsequios y finalmente el elegido de su padre. ¿Puedo dar un paseo, padre?, preguntó Elena, poniéndose en pie con la gracia que había aprendido en años de lecciones de etiqueta. Me gustaría reflexionar sobre este día tan importante. Don Basilio sonrió, interpretando la solicitud como una muestra de sensibilidad femenina apropiada. Por supuesto, hija, pero no te alejes demasiado de la casa. Mañana debes estar radiante. Elena salió de la biblioteca con pasos medidos, pero en cuanto atravesó el umbral de la hacienda, su caminar se transformó en una carrera hacia los establos. El aire fresco de la tarde llenó sus pulmones mientras ensillaba a Esperanza, su yegua alazana, con movimientos que delataban años de experiencia. El camino hacia el río era un sendero serpenteante que atravesaba campos de maíz y pastos donde el ganado de su padre pastaba tranquilamente. Elena había recorrido esta ruta incontables veces durante los últimos meses, siempre con la excusa de buscar soledad para leer, pero en realidad buscando algo muy diferente. Cuando llegó al claro junto al río, desmontó y ató las riendas a un sauce que se inclinaba hacia el agua, como si quisiera beber de ella. El sonido del agua corriendo sobre las piedras siempre había tenido un efecto calmante en ella, pero hoy parecía susurrar preguntas que no tenía valor de responder. Se sentó en la orilla, sobre la manta que había traído, y abrió el libro que había tomado de la biblioteca. Pero las palabras se difuminaban ante sus ojos, reemplazadas por el rostro de un hombre que la hacía sentir cosas que jamás había experimentado. Mario Reyes tenía 40 años, 20 más que ella, y era viudo desde hacía 3 años. Su rancho, modesto pero bien cuidado, se extendía al otro lado del río. Elena lo había conocido durante una de sus excursiones solitarias, cuando su caballo se había espantado y él la había ayudado a calmarlo. Desde entonces, sus encuentros casuales junto al río se habían vuelto una rutina secreta. El sonido de cascos acercándose hizo que su corazón se acelerara. Sin necesidad de mirar, supo que era él. Mario tenía esa forma particular de montar, con una elegancia natural que no necesitaba de lecciones de equitación para brillar. «Buenas tardes, señorita Navarro», saludó Mario, desmontando con agilidad y acercándose con ese caminar pausado que tanto la tranquilizaba. «Buenas tardes, señor Reyes», respondió Elena, aunque una sonrisa involuntaria suavizó la formalidad del saludo. Mario se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que ella percibiera el aroma de cuero y aire libre que siempre lo acompañaba. Su cabello castaño, salpicado de hebras plateadas, brillaba bajo la luz dorada del atardecer. «¿Cómo está el libro de hoy?», preguntó él, señalando el volumen que Elena sostenía en sus manos. «Las palabras parecen haberse desvanecido», confesó ella, cerrando el libro y mirando hacia el agua. «Mañana». «Lo sé», interrumpió Mario suavemente. «Todo el condado habla de la boda de la hija de don Basilio». Elena sintió una punzada de dolor en el pecho. Durante todos estos meses había vivido en una especie de sueño, imaginando que estos encuentros podrían continuar indefinidamente. Pero mañana todo cambiaría para siempre. «¿Cree usted que es posible ser feliz viviendo una vida que no se ha elegido?»,
preguntó Elena, sin atreverse a mirarlo directamente. Mario tardó un momento en responder, como si estuviera pesando cuidadosamente cada palabra. Creo que hay muchas formas de vivir, señorita Navarro. Algunas personas encuentran satisfacción en cumplir con las expectativas de otros. Otras necesitan elegir su propio camino, aunque sea más difícil. Elena giró para mirarlo, y en sus ojos encontró una intensidad que la hizo temblar. Mario era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas parecía cargada de un significado que iba más allá de la superficie. ¿Y usted, señor Reyes, eligió su camino? Una sonrisa melancólica cruzó el rostro de Mario. Una vez creí que sí. Me casé con una mujer buena, trabajé duro, construí mi rancho, pero se detuvo mirando hacia el agua. Después de que María falleció, me di cuenta de que había vivido la vida que se esperaba de mí, no necesariamente la que mi corazón deseaba. El silencio se extendió entre ellos, cargado de significados no expresados. Elena sintió que estaba al borde de un precipicio y que la siguiente palabra que dijera podría cambiar todo. ¿Y qué desea su corazón ahora?, susurró, con una valentía que no sabía que tenía. Mario se volvió hacia ella, y por primera vez Elena vio en sus ojos algo que iba más allá de la amabilidad y el respeto. Vio deseo, ternura y una vulnerabilidad que la conmovió hasta los huesos. Mi corazón, comenzó Mario, acercándose lentamente. Mi corazón desea cosas que no debería desear, desea una mujer que no debería desear, desea una vida que no debería atreverse a imaginar. Elena sintió que el mundo se reducía a los pocos centímetros que los separaban. Podía escuchar los latidos de su propio corazón, el susurro del río, el viento entre las hojas de los sauces. ¿Y si esa mujer deseara lo mismo?, preguntó, con una voz que apenas era audible. Mario extendió la mano, y sus dedos rozaron la mejilla de Elena con una suavidad que la hizo cerrar los ojos. Cuando los abrió, lo encontró mirándola con una intensidad que la quemaba. Elena murmuró su nombre como una oración. Mañana usted será la esposa de otro hombre. Yo no soy más que un ranchero viudo, con poco que ofrecer más que un corazón que late por usted desde el primer día que la vi. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una claridad repentina y dolorosa. ¿Y si yo no fuera mañana la esposa de otro hombre?, preguntó, con una audacia que la sorprendió. ¿Y si hubiera otra forma? Mario se quedó inmóvil, como si las palabras de Elena hubieran detenido el tiempo. Cuando habló, su voz era ronca, cargada de una emoción que había estado conteniendo durante meses. Elena, no puedo pedirle que abandone su vida, su familia, su posición social. Yo no tengo derecho. ¿Y si yo se lo diera?, interrumpió Elena, tomando la mano de Mario entre las suyas. ¿Y si yo le dijera que esta vida, esta posición, estas expectativas no significan nada para mí si no incluyen la libertad de elegir a quién amar? Mario cerró los ojos, como si estuviera luchando consigo mismo. Cuando los abrió, Elena vio en ellos una resolución que la emocionó y la aterrorizó al mismo tiempo. Si usted me siguiera ahora, dijo lentamente, si usted me acompañara lejos de aquí, ya no habría vuelta atrás. Su padre, su prometido, toda la sociedad que conoce. La rechazarían. Sería una mujer marcada, Elena, y yo no podría ofrecerle más que mi amor y una vida sencilla. Elena sintió como si estuviera parada en el borde de un acantilado, con el viento empujándola hacia el vacío. Pero por primera vez en su vida no sentía miedo, sentía libertad. «Me está pidiendo que elija, señor Reyes». Mario se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaron. «La estoy amando, Elena. Y si usted siente una fracción de lo que yo siento, entonces sí, le estoy pidiendo que elija». Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, su decisión ya estaba tomada. «Entonces mi elección está hecha», susurró. «Pero tengo una condición». «¿Cuál?» «Que me llame por mi nombre, sin títulos, sin formalidades. Solo Elena». Mario sonrió, y en esa sonrisa Elena vio el futuro que había estado soñando sin saberlo. «Elena», repitió él,
y el nombre sonó diferente en sus labios, como si fuera una promesa. Si me sigues ahora, ya no habrá vuelta atrás. Lo sé, respondió ella, poniéndose en pie. Y esa es exactamente la razón por la que voy a seguirte. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores que Elena nunca había notado antes. Mientras montaba en esperanza, siguiendo a Mario hacia un futuro incierto, sintió que por primera vez en su vida estaba verdaderamente viva. La hacienda Navarro dormía en silencio cuando Elena abrió cuidadosamente la puerta de su habitación. Eran las 4 de la madrugada, y el vestido de novia que colgaba en el armario parecía un fantasma blanco en la penumbra. Lo miró por un momento, recordando las ilusiones que había albergado sobre ese día cuando era niña. Qué diferentes habían sido sus sueños entonces. Con movimientos silenciosos, Elena se cambió el camisón de encaje por un vestido sencillo de algodón color tierra, el más práctico de su guardarropa. Había preparado una mochila de cuero con lo esencial: algunas mudas de ropa, el dinero que había estado ahorrando de sus mesadas, una fotografía de su madre fallecida y el libro de poemas que había estado leyendo junto al río. Antes de salir, escribió una carta y la dejó sobre la almohada. Querido padre, cuando lea estas líneas, ya habré tomado la decisión más importante de mi vida. He elegido seguir mi corazón antes que las convenciones sociales. Sé que esto le causará dolor y vergüenza, y por eso le pido perdón. Pero no puedo pedirle perdón por buscar la felicidad. No me busque, no voy a regresar. Con amor y respeto, Elena. Los pasillos de la hacienda crujían bajo sus pies descalzos mientras se dirigía hacia la cocina. Había planeado cada paso durante días, memorizando cada tabla del suelo que hacía ruido, cada puerta que chirriaba. En la cocina, tomó algunas provisiones: pan, queso, fruta seca, lo justo para unos días. Los establos estaban envueltos en la quietud previa al amanecer. Esperanza relinchó suavemente cuando la vio acercarse, como si entendiera que este no era un paseo ordinario. Elena la ensilló con manos temblorosas, no de miedo, sino de expectación. El camino hacia el río nunca le había parecido tan largo. Cada sombra podía ser un vigilante, cada sonido podía ser su padre despertando. Pero la luna llena la guiaba, y su corazón latía con una certeza que nunca había experimentado. Mario la estaba esperando junto al sauce, tal como habían acordado. Tenía 2 caballos ensillados y una expresión que mezclaba esperanza con preocupación. ¿Estás segura?, preguntó cuando ella desmontó. Aún puedes cambiar de opinión. Elena se acercó a él y por primera vez puso sus manos en su pecho. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Sin más palabras, montaron y cruzaron el río. El agua fría salpicó sus piernas, pero Elena sintió como si estuviera cruzando hacia una nueva vida. Al otro lado, Mario la ayudó a montar detrás de él en su caballo, dejando que Esperanza lo siguiera. Cabalgaron en silencio durante horas, alejándose de todo lo que Elena había conocido. A medida que el sol comenzaba a asomar por el horizonte, el paisaje se transformaba. Dejaron atrás los campos bien cuidados de la región de las haciendas y se internaron en territorio más salvaje, donde las colinas se alzaban cubiertas de robles y pinos. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena, con su voz mezclándose con el viento. A un lugar donde nadie nos buscará, respondió Mario. Al menos por ahora. Las colinas de Valdecabras se extendían ante ellos como un mar verde. Elena había oído hablar de esta región, pero nunca la había visitado. Era territorio de vaqueros y mineros, gente trabajadora que no se mezclaba con la alta sociedad de las haciendas. Hacia el mediodía llegaron a una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Estaba construida con troncos de roble y aunque se veía antigua, parecía sólida. Un arroyo corría cerca y había un pequeño claro donde pastar los caballos. ¿Es tuya?, preguntó Elena, desmontando con ayuda de Mario. Fue de mi hermano, explicó él. Murió en una mina hace 5 años. Desde entonces nadie la ha usado. Está lejos de todo, pero tiene lo básico para sobrevivir. Elena caminó alrededor de la cabaña, observando cada detalle. Era pequeña, rústica,
muy diferente a la elegancia de la hacienda Navarro. Pero cuando miró a Mario, que la observaba con expresión ansiosa, sintió que era perfecta. «Es hermosa», dijo simplemente. Durante los siguientes días, Elena descubrió un mundo completamente nuevo. Mario le enseñó a encender fuego sin fósforos, usando pedernal y yesca. Le mostró cómo identificar las plantas comestibles del bosque, cómo escuchar los sonidos que indicaban la presencia de animales, cómo leer las señales del clima en el comportamiento de las aves. «Nunca pensé que fuera tan ignorante», confesó Elena una tarde, mientras intentaba cocinar un guiso en la chimenea. «He vivido 20 años sin saber nada realmente útil». Mario, que estaba reparando una ventana, sonrió. «No eres ignorante, Elena. Simplemente conocías un mundo diferente. Ahora estás aprendiendo otro». «¿No te arrepientes?», preguntó ella, dejando la cuchara y mirándolo directamente. «¿No te arrepientes de haberte traído a una mujer que no sabe ni cocinar apropiadamente?» Mario dejó su trabajo y se acercó a ella. Sus manos, ásperas por años de trabajo, tomaron las de Elena con infinita ternura. «Mira tus manos», dijo suavemente. «Hace una semana eran suaves como la seda. Ahora tienen pequeños cortes, callos, manchas de tierra. ¿Sabes qué veo en ellas?» Elena sacudió la cabeza, mirando sus manos transformadas. «Veo las manos de una mujer que está construyendo su propia vida. Veo valentía, determinación, amor, y no cambiaría estas manos por las más suaves del mundo». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Durante toda su vida había sido valorada por su belleza, su educación, su posición social. Nunca por su carácter, su valentía, su capacidad de elegir. «Te amo», susurró, y fueron las primeras palabras de amor que pronunciaba en voz alta. Mario la besó entonces, suavemente, como si fuera algo precioso que podría romperse. Cuando se separaron, Elena vio en sus ojos una felicidad que la llenó de calor. «Y yo te amo a ti», respondió él, «más de lo que creí posible». Por las noches se sentaban junto al fuego y Elena escribía en un diario que había comenzado. «Día 7 en Valdecabras. Hoy aprendí a hacer pan. Se quemó la primera vez, pero Mario se lo comió de todos modos y dijo que era delicioso. No era cierto, pero me gustó que mintiera por mí. Aquí no hay oro, pero hay pan. No hay seda, pero hay miradas que valen más que todos los vestidos del mundo». Mario, mientras tanto, trabajaba en mejorar la cabaña. Reparó el techo, reforzó las paredes, construyó muebles sencillos pero funcionales. Elena lo observaba trabajar, admirando la economía de sus movimientos, la forma en que sus manos conocían cada herramienta. «¿En qué piensas?», preguntó él una tarde, notando su mirada. «Pienso en que nunca había visto a un hombre trabajar realmente», respondió Elena. «En la hacienda todos tenían empleados que hacían todo por ellos. Pero tú creas cosas con tus propias manos. Es hermoso». Mario se detuvo, apoyándose en el martillo. «¿No extrañas nada de tu vida anterior?». Elena consideró la pregunta seriamente. «Extraño a mi madre. Murió cuando yo tenía 12 años, y a veces siento que la he decepcionado, pero el resto», sacudió la cabeza. «El resto era una jaula dorada, Mario. Hermosa, pero una jaula al fin. ¿Y no temes que tu padre venga a buscarte?». Elena había estado pensando en eso todos los días. Don Basilio Navarro no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. «Lo hará», dijo simplemente. «Pero no hoy. Hoy somos libres». Como si sus palabras hubieran conjurado el peligro, esa noche Elena despertó con un sobresalto. Algo había cambiado en los sonidos del bosque. Los grillos se habían callado, y en la distancia creyó oír el relincho de un caballo. Mario ya estaba despierto, con el oído pegado a la puerta. «¿Qué es?», susurró Elena. «Tal vez nada», respondió él. «Pero hay huellas frescas junto al pozo. Alguien estuvo aquí mientras dormíamos». Elena sintió que el miedo la recorría como agua helada. Su período de gracia había terminado. La habían encontrado. «¿Qué hacemos?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Mario se volvió hacia ella, y en sus ojos vio la misma determinación que había visto en el río. «Luchamos», dijo simplemente. «Por nuestro amor, por nuestra libertad, por nuestra vida juntos. Luchamos».
Elena asintió, sintiendo que el miedo se transformaba en resolución. Había elegido este camino y no se arrepentiría ahora. Afuera, el viento comenzó a soplar entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera preparándose para la batalla que se avecinaba. Las primeras 3 semanas en Valdecabras fueron como un sueño para Elena. A pesar de la simplicidad de su nueva vida, o tal vez precisamente por ella, encontró una paz que nunca había experimentado en los salones de la hacienda Navarro. Cada mañana despertaba antes del amanecer, no por obligación, sino por el puro placer de ver cómo la luz dorada se filtraba entre las cortinas de algodón que había cosido. Mario ya estaría despierto, preparando café en la chimenea, y el aroma la guiaría hacia la cocina donde él la esperaba con una sonrisa que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Buenos días», Bella Durmiente le decía cada mañana, y aunque la frase era la misma, nunca sonaba rutinaria en sus labios. Elena había descubierto que tenía una habilidad natural para las tareas domésticas que nadie había sospechado. Sus manos, antes ocupadas solo con bordados ornamentales, ahora sabían amasar pan, tender ropa y cuidar el pequeño huerto que Mario había plantado detrás de la cabaña. ¿Cómo es posible que sea tan feliz haciendo cosas que antes consideraba indignas?, le preguntó una tarde mientras cosía un remiendo en una camisa de Mario. «Porque ahora las haces por elección, no por obligación», respondió él, que estaba construyendo una cerca para proteger las verduras de los venados, «y porque las haces por amor». Elena reflexionó sobre esas palabras mientras trabajaba. Era cierto. Cada tarea, por humilde que fuera, se había convertido en un acto de amor. Coser para Mario, cocinar para Mario, cuidar su hogar compartido, todo tenía un significado que ninguna de sus actividades anteriores había tenido. Por las tardes, cuando el trabajo del día terminaba, se sentaban en el porche que Mario había construido y Elena escribía en su diario mientras él tallaba pequeños objetos de madera. Había descubierto que tenía manos hábiles para la carpintería y le estaba haciendo un joyero pequeño y simple, pero hermoso. Día 15 en nuestra tierra. Hoy terminé mi primer vestido. Es de algodón azul, sencillo, sin adornos. Pero cuando Mario me vio usándolo, me miró como si fuera la mujer más elegante del mundo. Me doy cuenta de que toda mi vida anterior estuve actuando un papel. Aquí finalmente soy yo misma. Día 18. Mario me enseñó a montar sin silla. Al principio tenía miedo, pero ahora entiendo la libertad que se siente. Es como volar. Cuando galopo por el prado, con el viento en el cabello y los gritos de alegría saliendo de mi garganta, siento que esta es la mujer que siempre debí ser. Día 21. Hoy preparé una cena especial, nada elaborado, solo guiso de venado con verduras del huerto y pan casero. Pero cuando Mario me dijo que era la mejor comida que había probado en años, supe que no mentía. Hay algo mágico en alimentar a quien amas con el trabajo de tus propias manos. Mario, por su parte, también estaba cambiando. La soledad que había llevado como una segunda piel desde la muerte de su esposa, gradualmente se desvanecía. Elena lo veía sonreír más, hablar más, como si su presencia hubiera despertado partes de él que habían estado dormidas. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el porche, Mario le habló de su primera esposa. María era una buena mujer, dijo suavemente. Nos casamos porque nuestras familias consideraron que era un buen arreglo. Llegamos a tenernos cariño, respeto, pero nunca fue esto. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, aunque creía conocer la respuesta. Pasión, deseo, la sensación de que el mundo entero ha cambiado porque una persona específica existe en él. Elena se acurrucó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la camisa de algodón. ¿Te sientes culpable por ser feliz? Mario consideró la pregunta durante un largo momento. Al principio sí, sentía que traicionaba la memoria de María, pero luego me di cuenta de que ella habría querido que fuera feliz, y que la felicidad que siento contigo no disminuye el respeto que le tengo a ella. ¿Crees que podríamos ser felices para siempre aquí? Creo que podríamos intentarlo, respondió él, besando la coronilla de su cabeza.
Pero Elena, necesitas saber que esto es solo el comienzo. Tu padre no se habrá rendido, y cuando venga, nos enfrentaremos a él juntos, interrumpió Elena. Pero hasta entonces, seamos felices, completamente, irresponsablemente felices. Fue durante la cuarta semana que Elena comenzó a notar los cambios en Mario. Se había vuelto más vigilante, más tenso. Salía por las noches a caminar por el perímetro de su pequeña propiedad y a veces lo encontraba mirando hacia el horizonte con expresión preocupada. «¿Qué pasa?», le preguntó una mañana. «Ayer vi humo en la distancia. Podría ser solo cazadores», pero Elena sintió que el miedo se deslizaba por su columna vertebral como una serpiente fría. «¿Crees que nos han encontrado?». «Es posible. He estado pensando que tal vez deberíamos movernos más hacia el norte, adentrarnos más en las montañas». Elena miró alrededor de la cabaña que se había convertido en su hogar. Cada tabla, cada piedra, cada planta del huerto tenía ahora un significado especial para ella. La idea de abandonarlo todo de nuevo la llenaba de tristeza. «No podemos quedarnos y luchar». Mario la tomó de las manos. «Elena, tu padre es un hombre poderoso. Tiene recursos, influencia, hombres armados. Yo solo soy un vaquero con un rifle viejo y un corazón que late por ti. No son fuerzas iguales». «Pero tenemos algo que él no tiene», insistió Elena. «Tenemos la certeza de que estamos en lo correcto. Tenemos amor». Mario sonrió, pero era una sonrisa melancólica. «El amor es poderoso, cariño, pero no detiene las balas». Esa noche, Elena se acostó inquieta. Había algo en el aire, una tensión que no podía identificar. Los sonidos del bosque parecían diferentes, como si hasta los animales percibieran que algo estaba cambiando. Se despertó antes del amanecer con la certeza de que algo andaba mal. Mario no estaba en la cama. Lo encontró en el porche, inmóvil como una estatua, mirando hacia el sendero que llevaba a la cabaña. «¿Qué pasa?», susurró. «Huellas», respondió él sin volverse. «Huellas de caballo, frescas. Alguien estuvo aquí anoche, Elena. Nos observó mientras dormíamos». Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su período de gracia había terminado. La realidad, que había mantenido a raya durante un mes, finalmente los había alcanzado. «¿Qué hacemos?», preguntó, aunque su voz sonaba extraña en sus propios oídos. Mario se volvió hacia ella, y en sus ojos vio una mezcla de determinación y ternura que la tranquilizó y la aterrorizó al mismo tiempo. «Nos preparamos», dijo simplemente, «para lo que venga». Elena asintió, sintiendo que algo se endurecía en su interior. Había elegido este camino, había elegido a este hombre, había elegido esta vida, y ahora tendría que luchar por ello. Mientras el sol se alzaba sobre las colinas de Valdecabras, Elena escribió lo que podría ser su última entrada en el diario. Día 28. Hoy pueden venir por nosotros, pero durante estas 4 semanas he sido más yo misma que en todos los años anteriores de mi vida. Si esto es todo lo que tendremos, ha valido la pena. Mario me ha enseñado que el amor verdadero no es lo que te dan, sino lo que eliges dar, y yo elijo darlo todo. Guardó el diario en su mochila, junto con las pocas pertenencias que había traído. Si tenían que huir de nuevo, estaría preparada, pero una parte de ella esperaba que no fuera necesario. Una parte de ella quería plantarse en esta tierra que había aprendido a amar y decir, «Aquí me quedo». El primer emisario llegó al mediodía del día siguiente. Elena estaba en el huerto, recogiendo tomates para la comida, cuando oyó el sonido de cascos acercándose por el sendero principal. No era el galope despreocupado de alguien que paseaba por el campo, sino el trote decidido de quien tiene una misión específica. Mario apareció instantáneamente a su lado, saliendo de la cabaña con su rifle en las manos. Su rostro había adquirido una expresión dura que Elena nunca había visto antes. «Quédate detrás de mí», murmuró, posicionándose entre ella y el sendero. El jinete que se acercaba era un hombre corpulento, vestido con ropa de viaje polvoriento. Elena no lo reconoció, pero algo en su postura le resultaba familiar. Tenía el aire de los hombres que trabajaban para su padre, eficiente, implacable, acostumbrado a hacer cumplir la voluntad de don Basilio.
El hombre se detuvo a unos 20 metros de la cabaña, lo suficientemente cerca para hacerse oír, pero lo suficientemente lejos para estar fuera del alcance inmediato. Señorita Navarro gritó sin desmontarse. Su padre me ha enviado con un mensaje. Elena sintió que Mario se tensaba a su lado, pero dio un paso adelante. Soy Elena Reyes ahora, respondió, alzando la voz, y puede darme el mensaje desde ahí. El emisario sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Su padre dice que tiene 48 horas para regresar a casa. Si no lo hace, será desheredada completamente. Perderá el apellido Navarro, la herencia, todo lo que la conecta con la familia. Elena sintió que algo se rompía en su pecho. Había esperado amenazas, había esperado furia, pero no había esperado el rechazo total. ¿Algo más?, preguntó, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. Sí, el hombre dirigió su mirada hacia Mario. Y usted, señor Reyes, tiene la oportunidad de evitar problemas innecesarios. Si devuelve a la señorita Navarro a su familia, será recompensado por su cooperación. Mario no respondió inmediatamente. Cuando habló, su voz era fría como el hielo. La señora Reyes está exactamente donde quiere estar, y yo estoy exactamente donde debo estar. El emisario suspiró, como si lamentara la respuesta. Entonces recibimos su mensaje. 48 horas. Señorita Navarro. Su padre es un hombre generoso, pero su generosidad tiene límites. El hombre dio la vuelta a su caballo y se alejó al galope, dejando una nube de polvo y una sensación de peligro inminente. Elena se volvió hacia Mario, buscando en sus ojos la tranquilidad que siempre encontraba ahí, pero esta vez vio preocupación. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él suavemente. Nada, respondió Elena sin hesitar. No voy a regresar, Mario. Prefiero ser Elena Reyes sin herencia que señorita Navarro sin amor. Mario la abrazó, y Elena sintió que parte de la tensión se desvanecía de su cuerpo. ¿Estás segura? Una vez que pase el plazo, no habrá vuelta atrás. Tu padre es un hombre de palabra. Elena pensó en la hacienda, en las comodidades que había conocido toda su vida, en la seguridad económica que representaba ser una Navarro. Luego miró alrededor de la cabaña, a los tomates en su canasta, a las manos callosas que había desarrollado, al hombre que la sostenía como si fuera lo más precioso del mundo. Nunca he estado más segura de nada, respondió. Las siguientes 48 horas pasaron en una tranquilidad tensa. Elena y Mario continuaron con sus rutinas diarias, pero había una conciencia constante del tiempo que transcurría. Cada hora que pasaba los acercaba más al momento en que Elena dejaría de ser oficialmente una Navarro. ¿Sabes qué es lo extraño?, comentó Elena la noche antes de que expirara el plazo. No siento miedo, siento alivio. Estaban sentados en el porche, observando las estrellas. Mario tallaba un pequeño caballo de madera y Elena remendaba una camisa. ¿Alivio? Sí. Durante toda mi vida he cargado con el peso de ser una Navarro. Las expectativas, las responsabilidades, la imagen que debía mantener. Mañana todo eso desaparecerá. Solo seré Elena. Solo seré yo. Mario dejó su tallado y la miró. ¿Y eso es suficiente para ti? Elena sonrió, y en su sonrisa había una libertad que él nunca había visto antes. Contigo es más que suficiente. Al día siguiente, exactamente 48 horas después de la visita del emisario, Elena despertó sintiéndose diferente, más ligera, como si hubiera soltado un peso que no sabía que cargaba. «Buenos días, señora Reyes», le dijo Mario con una sonrisa traviesa. «Buenos días, señor Reyes», respondió ella, riéndose. «¿Cómo se siente estar casado con una mujer sin apellido?» «Se siente como estar casado con la mujer más valiente del mundo». Pero su felicidad fue interrumpida por el sonido de múltiples caballos acercándose. Esta vez no era un solo emisario. Esta vez eran 6 hombres, todos armados, todos con la expresión determinada de quienes han venido a cumplir una misión. Mario tomó su rifle y se posicionó en el porche. «Quédense donde están», gritó cuando los hombres se acercaron. «Esta es propiedad privada». El líder del grupo, un hombre alto, con bigote gris, se adelantó.
Señor Reyes, venimos en nombre de don Basilio Navarro. Su hija ha rechazado la generosa oferta de su padre. Ahora las circunstancias han cambiado. Elena salió de la cabaña, colocándose junto a Mario a pesar de sus protestas. ¿Qué circunstancias?, preguntó. Su antiguo prometido, el señor Esteban Rosales, ha puesto precio a su cabeza, señora. $500 por su regreso, viva y sin daños. Su padre ha decidido que es mejor que regrese voluntariamente antes de que otros decidan cobrar esa recompensa. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. No había considerado que Esteban pudiera convertir su búsqueda en una cacería. No voy a regresar, dijo, con más firmeza de la que sentía. El hombre suspiró. Entonces me temo que tendremos que usar otros métodos de persuasión. Esa noche, alguien prendió fuego al pequeño granero donde Mario guardaba el heno para los caballos. El fuego se extendió rápidamente y solo trabajando juntos pudieron salvar a los animales. Pero el granero quedó completamente destruido. Es una advertencia, dijo Mario, mirando los restos humeantes. La próxima vez será la cabaña. Elena miró las cenizas, sintiendo que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Qué vamos a hacer? Mario se volvió hacia ella, y en sus ojos vio la misma determinación que había visto el día que se conocieron. Vamos a resistir, dijo simplemente. Vamos a demostrarles que el amor es más fuerte que el miedo. Elena asintió, sintiendo que algo se endurecía en su interior. Si querían una pelea, la tendrían, pero no iba a renunciar a su libertad sin luchar. Esa noche durmieron poco. Cada sonido del bosque los ponía en alerta, cada crujido de la madera los hacía saltar, pero cuando amaneció, seguían juntos, seguían libres, seguían enamorados. Y eso, decidió Elena, era lo que importaba. 3 días después del incendio del granero, cuando Elena y Mario comenzaban a creer que tal vez los habían dejado en paz, llegó una visita inesperada. No era otro emisario rudo, ni un grupo de hombres armados. Era un carruaje elegante, tirado por 2 caballos negros, que se acercaba por el sendero como si fuera a una cita social. Elena estaba lavando ropa en el arroyo cuando oyó el sonido de las ruedas sobre la tierra. Corrió hacia la cabaña, donde Mario ya había tomado posición con su rifle. ¿Quién es?, preguntó Elena, secándose las manos húmedas en el delantal. No lo sé, respondió Mario, pero quien sea no viene solo para conversar. El carruaje se detuvo frente a la cabaña, y de él descendió un hombre que Elena reconoció inmediatamente. Esteban Rosales tenía 35 años, el cabello negro peinado hacia atrás con brillantina, y vestía un traje de 3 piezas que había costado más que todo lo que Elena y Mario poseían juntos. Elena, querida, dijo Esteban con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, te ves diferente. Elena se miró a sí misma. El vestido sencillo de algodón, el delantal manchado, las manos callosas, el cabello recogido en una trenza práctica. Sí, se veía diferente, se veía real. Esteban respondió, ¿qué haces aquí? He venido a hablar contigo, y con el señor Reyes, por supuesto. Esteban miró a Mario con una evaluación fría y calculadora, como si estuviera tasando un caballo en una subasta. Señor Rosales, saludó Mario, sin bajar el rifle. Supongo que no ha venido a felicitarnos por nuestro matrimonio. Esteban se rió, pero fue una risa sin humor. ¿Matrimonio? ¿Qué matrimonio? No hay registro, no hay testigos, no hay ceremonia. Lo que ustedes tienen es una asociación temporal. Elena sintió que la furia se alzaba en su pecho. Lo que tenemos es amor verdadero. Algo que tú nunca entenderías. Amor verdadero. Esteban se acercó un paso. ¿Llamas amor verdadero a vivir en una cabaña destartalada, lavando ropa en un arroyo, cocinando en una chimenea? Elena, tú naciste para la elegancia, para la comodidad, para el lujo. Esto es degradante. Esto es libertad, respondió Elena, algo que tú nunca podrías darme. Esteban suspiró, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Muy bien, veo que necesitas un enfoque diferente. Señor Reyes, soy un hombre práctico, aprecio que haya.
cuidado de Elena durante este período difícil. Pero ahora es momento de que regrese a su lugar apropiado. Mario no respondió, pero Elena vio cómo se tensaba. Estoy preparado a ofrecerle $1000 por su cooperación, continuó Esteban. Es más dinero del que usted podría ganar en 5 años con este rancho. Elena sintió que la humillación la quemaba por dentro. Esteban estaba hablando de ella como si fuera una mercancía, como si fuera algo que se podía comprar y vender. No está en venta, respondió Mario, con voz peligrosamente baja, y tampoco está enjaulada. Esteban sonrió, pero fue una sonrisa depredadora. Señor Reyes, usted no entiende la situación. Elena era la prometida de un hombre de negocios importante. Su desaparición ha causado problemas considerables. Problemas que pueden resolverse fácilmente con su cooperación. ¿Qué clase de problemas?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Esteban se volvió hacia ella, y por primera vez Elena vio algo genuinamente peligroso en sus ojos. Problemas económicos, querida. Tu padre ha perdido varios contratos importantes porque los socios comerciales consideran que no puede controlar a su propia familia. Si no puede manejar a una hija rebelde, ¿cómo puede manejar un negocio? Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había considerado que su decisión pudiera afectar económicamente a su padre. Eso no es culpa mía, dijo, pero su voz sonaba menos segura. No. Esteban se acercó más. Tu padre construyó su imperio basándose en su reputación que tú has manchado con tu comportamiento, pero puede solucionarse. Puedes regresar, casarte conmigo como estaba planeado, y todo volverá a la normalidad. ¿Y si no lo hago? Esteban se encogió de hombros. Entonces me temo que tu padre enfrentará consecuencias económicas severas. Y no solo él, Elena, todos los empleados de la hacienda, todas las familias que dependen de los negocios Navarro, todos sufrirán por tu decisión egoísta. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había pensado que su elección solo la afectaba a ella, pero ahora veía que había una red de consecuencias que no había considerado. Eso es manipulación, dijo Mario, dando un paso hacia Esteban. Está usando a gente inocente para presionar a Elena. Estoy usando la realidad, respondió Esteban. Las acciones tienen consecuencias, señor Reyes, y las consecuencias de esta pequeña aventura romántica se están extendiendo más allá de su pequeño mundo. Elena miró a Mario, buscando alguna respuesta en sus ojos, pero por primera vez desde que lo conocía, vio incertidumbre ahí. Dame tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Esteban sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Por supuesto, querida, pero no demasiado tiempo. Mientras más esperes, más se complican las cosas, y Elena se acercó hasta quedar a pocos centímetros de ella. Recuerda que no solo se trata de ti, se trata de todas las personas que van a sufrir por tu capricho. Sin más palabras, Esteban regresó a su carruaje y se alejó, dejando tras de sí el aroma de su colonia cara y el peso de sus amenazas. Elena se derrumbó en los escalones del porche, sintiéndose como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Qué voy a hacer?», murmuró. Mario se sentó a su lado, pero no la tocó inmediatamente. «¿Qué quieres hacer?». «Quiero quedarme contigo. Quiero que nada de esto fuera cierto. Quiero que pudiéramos ser felices sin que nadie más tuviera que sufrir por ello». Mario tomó su mano, y Elena sintió que algo de la calidez regresaba a su cuerpo. «Elena, mírame», dijo suavemente. «¿Crees que Esteban dice la verdad?». Elena pensó en la pregunta. «Probablemente. Es un hombre de negocios. Sabe cómo funciona el mundo. ¿Y crees que serías feliz con él? Sabes que no. ¿Y crees que yo podría ser feliz sabiendo que renunciaste a tu libertad por culpa, por chantaje?». Elena miró a Mario, viendo en sus ojos el dolor que estaba tratando de ocultar. «¿Qué me estás diciendo?». «Te estoy diciendo que si decides regresar lo entenderé, pero también te estoy diciendo que si decides quedarte encontraremos una manera de enfrentar las consecuencias, juntos». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a fluir por sus mejillas. «¿Cómo puedo elegir entre mi felicidad y el bienestar de gente inocente?».
Mario la abrazó y Elena sintió que su fuerza la tranquilizaba. Tal vez esa no sea la elección real, murmuró contra su cabello. Tal vez la elección real sea entre vivir con miedo o vivir con amor. Elena se aferró a él, sintiendo que estaba en el centro de una tormenta que amenazaba con arrastrarla. Pero en sus brazos, por lo menos, encontraba un momento de calma. Dame una noche más, susurró. Una noche más para ser Elena Reyes. Mañana decidiré. Mario la besó suavemente, y en ese beso Elena sintió todo el amor que habían compartido, todo el futuro que habían soñado y toda la incertidumbre que ahora los envolvía. Esa noche hicieron el amor con una desesperación tierna, como si fuera la última vez, como si pudieran detener el tiempo con la intensidad de su pasión. Y cuando Elena se durmió en los brazos de Mario, soñó con una vida donde el amor era suficiente, donde las decisiones no tenían consecuencias devastadoras, donde ser feliz no requería que otros sufrieran. Pero cuando despertó, la realidad seguía ahí, esperándola. Elena despertó antes del amanecer con una claridad que la sorprendió. Durante toda la noche, su mente inconsciente había estado trabajando y ahora tenía una respuesta. Mario seguía durmiendo, con un brazo protector alrededor de ella. Elena se quedó inmóvil por un momento, memorizando la sensación de seguridad que siempre encontraba en sus brazos. Luego, cuidadosamente, se levantó y se dirigió al porche. La tierra estaba cubierta de rocío, y el aire tenía esa frescura especial que solo se encuentra en las horas previas al amanecer. Elena se sentó en los escalones y miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del día comenzaban a aparecer. ¿No pudiste dormir? La voz de Mario la sobresaltó. Se volvió para encontrarlo parado en el umbral, con el cabello revuelto y los ojos llenos de preocupación. Dormí, respondió Elena, pero desperté con algo claro en mi mente. Mario se sentó a su lado y Elena pudo sentir la tensión en su cuerpo. ¿Y qué es? Elena tomó las manos de Mario entre las suyas, admirando una vez más la fuerza y la suavidad que coexistían en ellas. Que Esteban tiene razón en una cosa, las acciones tienen consecuencias, pero se equivoca en cuáles son las consecuencias importantes. Mario esperó, dándole tiempo para organizar sus pensamientos. Si regreso con él, salvaré el negocio de mi padre, pero condenaré mi alma a una vida de mentiras, y te condenaré a ti a una vida de dolor, sabiendo que me entregaste por culpa. Elena. Déjame terminar, interrumpió ella suavemente. Pero si me quedo, mi padre puede perder dinero, puede perder contratos, puede perder influencia. Pero no perderá lo que realmente importa, la integridad, la honestidad, la posibilidad de encontrar la felicidad real. Elena se puso de pie, sintiendo que una fuerza nueva la llenaba. Voy a quedarme, Mario, voy a quedarme y vamos a luchar. Pero no vamos a esperar a que vengan por nosotros, vamos a prepararnos. Mario se levantó también, y Elena vio en sus ojos una mezcla de alivio y determinación. ¿Qué propones? Propongo que hagamos de esta cabaña una fortaleza, que aprendamos a defendernos, que demostremos que el amor verdadero no solo se siente, sino que se vive, se protege, se defiende. Durante los siguientes días, Elena y Mario transformaron su pequeño hogar en algo que podría resistir un asedio. Mario reforzó las ventanas con tablones de madera, creó rutas de escape alternativas y estableció señales entre los árboles que les permitirían comunicarse incluso si estaban separados. Elena, por su parte, aprendió a usar el rifle de Mario. Al principio, el arma le parecía pesada y extraña en sus manos, pero con la paciencia de Mario y su propia determinación, pronto descubrió que tenía buena puntería. ¿Alguna vez pensaste que estarías enseñando a una dama de sociedad a usar un rifle? Preguntó Elena una tarde, después de dar en el blanco 3 veces seguidas. Mario sonrió, pero había seriedad en sus ojos. Nunca pensé que conocería a una mujer lo suficientemente valiente como para cambiar completamente su vida por amor. Pero aquí estás, demostrándome que el valor no tiene género. Elena sintió que el orgullo la llenaba.
no el orgullo vacío de su vida anterior, basado en logros superficiales, sino el orgullo profundo de saberse capaz de cosas que nunca había imaginado. ¿Crees que realmente vendrán por nosotros? Creo que Esteban no es un hombre que acepta la derrota fácilmente. Y creo que tu padre, aunque te ame, no puede permitir que su autoridad sea desafiada tan públicamente. Elena asintió, sintiendo que algo frío se instalaba en su estómago. Pero cuando vengan, estaremos preparados. Esa noche, Elena escribió lo que sabía que podría ser su última entrada en el diario. Día 35. Hoy aprendí a disparar un rifle. Hace 2 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría preparándome para defender mi hogar con un arma, me habría reído. Pero ahora entiendo que hay cosas por las que vale la pena luchar. El amor verdadero es una de ellas. La libertad de elegir tu propia vida es otra. No sé qué pasará mañana, pero sé que hoy soy completamente yo misma. Y eso es más de lo que muchas personas pueden decir. Mario me dijo hoy que me admira, que nunca había conocido a una mujer tan valiente, pero la verdad es que él me enseñó a ser valiente. Me enseñó que el valor no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar del miedo. Mañana, si es necesario, actuaré. Una tormenta llegó durante la noche, con vientos que sacudían la cabaña y lluvia que golpeaba las ventanas como piedras pequeñas. Elena y Mario se acurrucaron juntos, escuchando los sonidos de la naturaleza desatada afuera. ¿Tienes miedo?, preguntó Mario, acariciando el cabello de Elena. Sí, respondió ella honestamente, pero no del tipo de miedo que me haría cambiar de opinión. Es el miedo de quien tiene algo precioso que perder. ¿Y qué es lo precioso que tienes que perder? Elena se acurrucó más contra él. Esto, nosotros, la vida que hemos construido juntos, la mujer que he llegado a ser contigo. Mario la besó suavemente. Pase lo que pase, Elena, esa mujer siempre será parte de ti. Nadie puede quitarte eso. La tormenta continuó durante toda la noche, pero cuando amaneció, el aire estaba limpio y fresco. Elena salió al porche y respiró profundamente, sintiendo que la tormenta había lavado más que solo el aire. «Buenos días», mundo murmuró, estirando los brazos hacia el cielo. Fue entonces cuando vio las figuras en la distancia. 6 jinetes se acercaban por el sendero, moviéndose con la precisión de hombres que tenían una misión específica. Mario llamó, sin gritar, sin pánico. Ya llegaron. Mario apareció a su lado inmediatamente, con el rifle en las manos. «¿Estás preparada?», preguntó. Elena miró una última vez alrededor de la cabaña que se había convertido en su hogar, del huerto que había plantado, de la cerca que Mario había construido. Luego miró al hombre que había elegido, que había cambiado su vida, que había despertado en ella una fuerza que no sabía que tenía. «Estoy preparada», respondió, y se sorprendió de lo fuerte que sonaba su voz. «Estoy preparada para luchar por nosotros». Los jinetes se detuvieron al alcance de la voz, pero fuera del alcance de un rifle. Elena reconoció al líder. Era el mismo hombre que había venido días atrás con el ultimátum. «Señorita Navarro», gritó, «su tiempo se ha agotado. Venga con nosotros pacíficamente y nadie saldrá lastimado». Elena dio un paso adelante, sintiendo que cada fibra de su ser vibraba con determinación. «Soy la señora Reyes», gritó de vuelta, «y mi lugar está aquí, con mi esposo, en mi hogar. Si quieren llevarme, tendrán que pasar por encima de nosotros». El hombre suspiró, como si lamentara lo que tenía que hacer. «Entonces me temo que tendremos que usar la fuerza». Elena sintió que Mario se tensaba a su lado, pero mantuvo la calma. «Inténtenlo», respondió, «pero sepan que aquí hay 2 personas que lucharán hasta el último aliento por el derecho a amarse libremente». Los jinetes comenzaron a moverse, y Elena supo que la batalla por su libertad estaba a punto de comenzar. Lo que siguió no fue la batalla épica que Elena había imaginado. En lugar de eso, fue una demostración de cómo el amor verdadero a veces requiere el sacrificio más grande de todos, la rendición. Los 6 jinetes se habían posicionado en semicírculo alrededor de la cabaña, todos con rifles apuntando hacia la casa.
Elena y Mario estaban en el porche, con sus propias armas preparadas, pero la realidad matemática era innegable. 2 contra 6 no eran buenas probabilidades. Últimas palabras, señorita Navarro, gritó el líder. Venga con nosotros ahora, o tomaremos medidas más drásticas. Elena sintió que Mario se tensaba a su lado, preparándose para la pelea, pero en ese momento algo cambió en su percepción del mundo. Miró a Mario, vio la determinación en sus ojos, la disposición a morir por ella, y supo que no podía permitir que eso sucediera. Mario murmuró, no puedo dejar que te lastimen por mi culpa. Elena, no respondió él, adivinando lo que estaba pensando. No voy a dejar que te lleven. Y yo no voy a dejar que te hagan daño, replicó ella. Hay otra forma. Antes de que Mario pudiera detenerla, Elena dejó su rifle en el suelo y comenzó a caminar hacia los jinetes con las manos en alto. Elena, no, gritó Mario detrás de ella, pero Elena no se detuvo. Cuando estuvo a medio camino entre la cabaña y los jinetes, se detuvo. Espérenme, gritó. Tengo una propuesta. El líder de los jinetes hizo una seña para que sus hombres bajaran las armas, intrigado. ¿Qué propuesta? Yo iré con ustedes, dijo Elena, con la voz clara y firme, pero a cambio dejan al señor Reyes en paz, completamente en paz. Nunca más lo molestan, nunca más vienen a esta propiedad, nunca más lo involucran en esto. Elena, no, Mario había dejado su rifle y corría hacia ella. No puedes hacer esto. Elena se volvió hacia él, y en sus ojos vio todo el amor que había compartido, todo el futuro que habían soñado. Puedo y voy a hacerlo, respondió, porque te amo más que a mi propia libertad. Mario llegó a su lado, y Elena vio que tenía lágrimas en los ojos. No acepto tu sacrificio, dijo. Si te vas, me voy contigo. No, Elena puso sus manos en el pecho de Mario. Tienes una vida aquí, una tierra, un futuro. No voy a destruir eso también. Fue entonces cuando Mario hizo algo que Elena nunca había visto en él. Se arrodilló. En medio del campo, frente a los jinetes armados, frente a ella, frente a todo el mundo, Mario Reyes se puso de rodillas y alzó las manos. Llévenme a mí, dijo con voz clara. Yo fui quien la alejó de su familia, yo fui quien la convenció de abandonar su vida anterior. Si alguien debe pagar por esto, soy yo. Elena sintió que el mundo se detenía. Ver a Mario, ese hombre fuerte y orgulloso, humillándose por ella, le partió el corazón de una manera que no había sabido que era posible. No gritó, corriendo hacia él, no hagas esto. Pero Mario no se movió de su posición. Elena, durante toda mi vida he sido un cobarde emocional. Me casé con una mujer que no amaba porque era lo seguro. Viví solo porque era lo fácil, pero contigo aprendí lo que era el amor verdadero. Y el amor verdadero significa estar dispuesto a sacrificarlo todo por la persona que amas. Elena se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. El amor verdadero también significa no permitir que la persona que amas se sacrifique innecesariamente, respondió. Levántate, Mario, enfrentemos esto juntos. Los jinetes habían observado toda la escena con expresiones que variaban entre la confusión y la impaciencia. Finalmente, el líder desmontó y se acercó a la pareja arrodillada. Esto es muy conmovedor, dijo con sarcasmo, pero no cambia nada. Señorita Navarro, tiene que venir con nosotros. Elena y Mario se pusieron de pie, pero no se soltaron las manos. ¿Y si hay otra opción?, preguntó Elena. ¿Qué opción? Elena respiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de apostar todo lo que tenía en una sola jugada. Díganle a mi padre que estoy dispuesta a hablar con él. Aquí, en terreno neutral, pero solo con él, sin armas, sin amenazas, sin intermediarios. El líder de los jinetes se quedó pensativo. ¿Y por qué habría de aceptar él eso? Porque soy su hija, respondió Elena, y a pesar de todo, me ama, y porque sabe que si me llevan por la fuerza, nunca me perdonaré, y por tanto, nunca lo perdonaré a él. Mario apretó su mano. Elena, ¿estás segura? Estoy segura de que es nuestra única oportunidad real de resolver esto sin violencia. El líder de los jinetes consideró la propuesta. Le daré su mensaje a don Basilio, pero si él decide que no,
Regresaremos con órdenes de llevársela por cualquier medio necesario. Entendido, respondió Elena. Los jinetes se alejaron, dejando a Elena y Mario solos en el campo. Cuando estuvieron fuera de vista, Elena se derrumbó en los brazos de Mario. ¿Crees que funcionará?, preguntó. No lo sé, respondió él honestamente. Pero creo que es la primera vez en esta situación en que alguien ha apelado al amor paternal en lugar de a la autoridad patriarcal. Elena se aferró a él, sintiendo que habían ganado tiempo, pero no necesariamente la guerra. Si mi padre acepta venir, ¿qué le voy a decir? Mario acarició su cabello. Le vas a decir la verdad, Elena. Le vas a decir que te enamoraste, que encontraste la felicidad, y que aunque respetas su posición como padre, no puedes sacrificar tu alma por las expectativas sociales. Elena asintió, pero una parte de ella seguía aterrorizada. ¿Y si no es suficiente? Entonces habremos luchado con honor, respondió Mario, y eso es todo lo que cualquiera puede hacer. 2 días después, Elena vio una figura solitaria acercándose a caballo. Era su padre, don Basilio Navarro, pero se veía diferente. Más viejo, más cansado, como si las últimas semanas hubieran sido tan difíciles para él como para ella. Elena salió a recibirlo, con Mario a su lado. Don Basilio desmontó y se quedó parado a unos metros de distancia, estudiando a su hija. «Te ves diferente», dijo finalmente. «Me siento diferente», respondió Elena. «Me siento como yo misma por primera vez en mi vida». Don Basilio miró a Mario con una mezcla de curiosidad y hostilidad. «Así que usted es el hombre que me robó a mi hija». «Soy el hombre que se enamoró de su hija», respondió Mario con calma. «Y ella de mí. Nadie robó nada. Elena eligió». Don Basilio se acercó más, y Elena pudo ver el dolor en sus ojos. «¿Sabes lo que me has costado, hija? ¿Sabes cuánto he perdido por tu capricho?» Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «No fue un capricho, papá. Fue la decisión más seria de mi vida». «¿Seria? ¿Llamas serio a abandonar a tu familia, a tu prometido, a tu posición social por esto?» Don Basilio hizo un gesto despectivo hacia la cabaña. «Llamo serio a elegir el amor sobre la conveniencia», respondió Elena. «A elegir la felicidad sobre la obligación. A elegir ser yo misma en lugar de ser lo que otros esperan que sea». Don Basilio se quedó en silencio por un momento, mirando a su hija. «¿Y qué pasa con tu responsabilidad hacia tu familia, hacia las personas que dependen de nosotros?» Elena se acercó a su padre, buscando en sus ojos el amor que sabía que todavía existía ahí. «Papá, toda mi vida he vivido para cumplir con las expectativas de otros. He sido la hija perfecta, la prometida perfecta, la señorita perfecta. Pero nunca he sido Elena, nunca he sido yo». Don Basilio apartó la mirada. «Hay responsabilidades que van más allá de los deseos personales, Elena». «¿Y qué pasa con la responsabilidad hacia mi propia alma?», preguntó Elena. «¿Qué pasa con el derecho a buscar la felicidad?». Don Basilio se volvió hacia Mario. «¿Y usted qué tiene que decir sobre todo esto?». Mario se adelantó, manteniéndose erguido y digno. «Tengo que decir que amo a su hija más que a mi propia vida, que la respeto más que a cualquier otra persona en el mundo, y que haré todo lo que esté en mi poder para hacerla feliz y mantenerla segura». «¿Con qué?», preguntó don Basilio con amargura. «¿Con esta cabaña? ¿Con este terreno? ¿Con el trabajo de sus manos?». «Con exactamente eso», respondió Mario. «Con trabajo honesto, con amor verdadero, con respeto mutuo, con todo lo que realmente importa». Don Basilio miró alrededor, viendo la cabaña simple, el huerto cuidado, la cerca que Mario había construido. Elena dijo finalmente: «Si te quedas aquí, si persistes en esta locura, no habrá vuelta atrás. No podrás regresar cuando te des cuenta de que el amor no es suficiente para pagar las cuentas o para mantener el estatus social». Elena sintió que llegaba el momento de la verdad. «Papá, te amo, siempre te amaré, pero no puedo vivir tu vida, no puedo sacrificar mi felicidad por tu orgullo». Don Basilio cerró los ojos, como si estuviera luchando una batalla interna. «¿Y si te doy una última oportunidad, una última condición?». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué condición?».
Don Basilio abrió los ojos y miró directamente a su hija. Que abandones el apellido Navarro, que renuncias a toda herencia, a toda conexión con la familia, a toda protección que nuestro nombre te brinda, que te conviertas en nadie. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. Era la ultimátum final, el corte definitivo. ¿Y a cambio? A cambio, te dejo en paz, para siempre. Pero también significa que estarás sola en el mundo, Elena, sin familia, sin recursos, sin red de seguridad. Elena miró a Mario, que había palidecido al escuchar las palabras de don Basilio. Elena murmuró, no tienes que hacer esto, podemos encontrar otra forma. Elena tomó las manos de Mario y luego se volvió hacia su padre. Acepto, dijo con voz clara. Acepto renunciar al apellido Navarro, acepto renunciar a la herencia, acepto renunciar a todo lo que me conecta con mi vida anterior. Don Basilio pareció sorprendido por la rapidez de su respuesta. ¿Estás segura? Elena sonrió, y por primera vez en semanas fue una sonrisa completamente libre. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, porque no estoy renunciando a nada importante. Estoy eligiendo todo lo que realmente importa. Don Basilio asintió lentamente, y Elena vio que había lágrimas en sus ojos. Entonces así será, pero Elena se acercó a ella y la abrazó por última vez. A pesar de todo, sigues siendo mi hija, y siempre tendrás mi amor, aunque no tengas mi nombre. Elena se aferró a su padre, sintiendo que se cerraba un capítulo de su vida y se abría otro completamente nuevo. Gracias, papá, susurró. Gracias por dejarme ir. Don Basilio se separó de ella, montó su caballo y se alejó sin mirar atrás. Elena se volvió hacia Mario, que la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó él. Elena respiró profundamente, sintiendo como si acabara de nacer. Estoy más que bien, respondió. Estoy libre. 5 años después, Isabel Reyes cabalgaba por la orilla del río, con su cabello oscuro ondeando al viento como una bandera de libertad. A los 4 años ya mostraba la independencia de su madre y la tranquila determinación de su padre. Su pequeña yegua, Esperanza II, pisaba con cuidado las piedras húmedas de la orilla mientras Isabel exploraba los rincones secretos que sus padres le habían mostrado. «Mira», mamá gritó, señalando hacia un lugar específico bajo el sauce. «Ahí es donde se conocieron». Elena sonrió desde donde estaba sentada en el porche de su nueva casa, una construcción de adobe que Mario había terminado el año anterior. Era más grande que la cabaña original, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol y un jardín donde crecían tanto flores como verduras. «Así es, mi amor», respondió Elena. «Ahí es donde tu padre y yo decidimos que el amor era más importante que todo lo demás». Isabel desmontó y corrió hacia el agua, imitando los gestos que había visto hacer a su madre tantas veces. A los 4 años ya sabía la historia completa, cómo la mamá había dejado una vida de lujos por amor, cómo el papá había arriesgado todo por ella, cómo habían construido una nueva vida juntos. Mario apareció del granero con las manos manchadas de tierra y una sonrisa que no había cambiado en 5 años. «¿Cómo van las clases de historia familiar?», preguntó, sentándose junto a Elena. «Tu hija está fascinada con la idea de que sus padres sean rebeldes románticos», respondió Elena, recostándose contra el hombro de Mario. «¿Mis padres son rebeldes?», preguntó Isabel, corriendo hacia ellos con los ojos brillantes. «Los más rebeldes del territorio», confirmó Mario, alzando a su hija en brazos. «Luchamos contra todo un mundo por el derecho a amarnos». Isabel se acurrucó entre sus padres, y Elena sintió esa plenitud que había aprendido a reconocer como verdadera felicidad. Los últimos 5 años habían sido los mejores de su vida. Después de la confrontación con su padre, Elena y Mario habían trabajado juntos para hacer que la pequeña propiedad prosperara. Mario había expandido sus cultivos y comenzado a criar caballos, mientras Elena había descubierto que tenía talento para la enseñanza y había empezado a dar clases a los niños del área. «¿Sabías que tu madre es la maestra más querida de 3 condados?», le dijo Mario a Isabel. «¿En serio?»,
preguntó la niña, mirando a Elena con adoración. En serio, confirmó Elena, pero solo porque aprendí que enseñar es otra forma de amar. La vida no había sido fácil. Habían enfrentado sequías, enfermedades en los cultivos y el desafío constante de hacer que una pequeña propiedad fuera rentable. Pero también habían encontrado una comunidad. Los vecinos, inicialmente suspicaces de la mujer que había abandonado su posición social, gradualmente habían llegado a respetarla por su trabajo duro y su dedicación a sus hijos. Elena se había convertido en una figura respetada en la comunidad, no por su apellido o su dinero, sino por su carácter. Ayudaba en los partos, cuidaba a los enfermos, mediaba en disputas, y siempre tenía su casa abierta para cualquiera que necesitara un lugar donde quedarse. Señora Reyes, había dicho el mes pasado la esposa del herrero, usted es la prueba de que la nobleza verdadera no viene de la cuna, sino del corazón. Elena había llorado esa noche, pero fueron lágrimas de gratitud. «Mamá», preguntó Isabel, interrumpiendo sus pensamientos, «¿extrañas a veces tu vida anterior?» Elena consideró la pregunta seriamente. Isabel era demasiado pequeña para mentiras consoladoras. «A veces extraño a mi padre», respondió honestamente, «y a veces extraño la seguridad que daba tener dinero, pero nunca, ni por un segundo, extraño la persona que era entonces». «¿Por qué no?» «Porque esa persona no era realmente yo», explicó Elena. «Era una actuación, una representación de lo que otros esperaban que fuera». Mario añadió, «y porque esa persona nunca habría tenido la valentía de enamorarse de un vaquero, ni la fuerza para construir una vida nueva, ni la sabiduría para criar a una niña extraordinaria como tú». Isabel se acurrucó más contra sus padres, satisfecha con la respuesta. Esa noche, después de que Isabel se durmiera, Elena y Mario se sentaron en el porche como hacían todas las noches. Elena había mantenido su costumbre de escribir y ahora llevaba un diario de su vida como esposa y madre. Año 5, día 1, 825 de nuestra nueva vida. Hoy Isabel me preguntó si extrañaba mi vida anterior. La respuesta me sorprendió por lo clara que fue. No. No extraño nada de esa vida, excepto la inocencia de no saber cuánto dolor podía causar el amor verdadero y cuánta felicidad podía traer también. Mario me dijo hoy que soy la mujer más fuerte que conoce, pero la verdad es que él me enseñó a ser fuerte. Me enseñó que la fortaleza no está en seguir las reglas, sino en tener el valor de romperlas cuando es necesario. Me enseñó que el amor real requiere valentía, sacrificio y la disposición a comenzar de nuevo cada día. Isabel está creciendo tan rápido, tiene la curiosidad de su madre y la paciencia de su padre. Pero más que eso, tiene algo que yo nunca tuve a su edad, la certeza de que es amada exactamente como es, no como otros esperan que sea. Elena cerró el diario y miró hacia el río, donde todo había comenzado. «¿En qué piensas?», preguntó Mario. «En que el río sigue corriendo», respondió Elena, «en que cada día trae agua nueva, pero el río sigue siendo el mismo, como nosotros. Cada día somos un poco diferentes, pero nuestro amor sigue siendo el mismo». Mario tomó su mano, y Elena sintió la calidez familiar que siempre encontraba en su toque. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó él. Elena se volvió para mirarlo, viendo en sus ojos la misma intensidad que había visto ese primer día junto al río. «Solo uno», respondió. Mario se tensó ligeramente. «¿Cuál?». Elena sonrió, y en su sonrisa había toda la travesura de una mujer que había aprendido a ser completamente ella misma. «Que no te besé ese primer día junto al río, que esperé tanto tiempo para decirte que te amaba». Mario se rió, y el sonido llenó la noche como música. «Bueno», dijo, acercándose a ella, «tenemos el resto de nuestras vidas para compensar el tiempo perdido». Elena se acurrucó contra él, escuchando el sonido del río en la distancia y el latido del corazón del hombre que había elegido por encima de todo lo demás. «¿Sabes qué le voy a enseñar a Isabel mañana?», murmuró. «¿Qué?». «Que el amor verdadero no es algo que te sucede, es algo que eliges, todos los días, con cada decisión, con cada sacrificio, con cada momento de perdón y comprensión».
Mario la besó suavemente, y Elena sintió que el tiempo se detenía como había hecho tantas veces durante los últimos 5 años. «Te amo», Elena Reyes murmuró contra sus labios. «Y yo te amo», Mario Reyes respondió ella. «Hoy, mañana y todos los días que vengan». En la distancia, el río siguió corriendo, llevando consigo los sueños de 2 personas que habían tenido el valor de elegir el amor por encima de todo lo demás. Y en la casa de adobe, una familia construida sobre la base del amor verdadero se preparaba para enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. Cada aniversario, Mario llevaba a Elena en brazos para cruzar el río, recreando el momento en que habían cruzado juntos hacia una nueva vida. Y cada vez les susurraba las mismas palabras que habían sellado su destino. «Nadie nos dio permiso para amarnos, solo nos dimos amor». Y Elena respondía siempre, «Y fue suficiente, siempre fue suficiente». 10 años después, Elena Reyes se paró frente al espejo de su habitación, cepillándose el cabello que ahora tenía hebras plateadas. A los 30 años, había encontrado una belleza que nunca había tenido a los 20. La belleza de una mujer que había vivido plenamente, que había elegido con valentía, que había amado sin restricciones. Isabel, ahora de 14 años, entró corriendo a la habitación. «Mamá, llegó una carta», dijo, con los ojos brillantes de emoción, con el sello de los Navarro. Elena sintió que su corazón se saltaba un latido. Había pasado una década desde la última vez que había tenido noticias de su padre. Tomó la carta con manos temblorosas y la abrió. La letra era diferente, más temblorosa, pero sin duda era la de don Basilio. «Querida Elena, sé que no tengo derecho a escribirte después de todos estos años. Sé que te dije que no habría vuelta atrás y mantuve mi palabra. Pero ahora, en el ocaso de mi vida, me doy cuenta de que el orgullo es un consolador pobre cuando se está solo. He oído hablar de ti a lo largo de los años. Sé que te has convertido en una mujer respetada en tu comunidad, que tienes una hija hermosa, que has construido una vida plena. Sé que enseñas a los niños y que ayudas a los necesitados. Sé que eres feliz. No te escribo para pedirte que regreses. Sé que tu lugar está donde has elegido estar. Te escribo para decirte que estoy orgulloso de ti, orgulloso de tu valor, orgulloso de tu fuerza, orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Esteban Rosales se casó con otra mujer hace 5 años. Nunca fue feliz. Yo tampoco. Pero tú encontraste algo que ni él ni yo entendimos, la verdadera felicidad. Si alguna vez pudieras encontrar en tu corazón el perdón para un viejo necio, me haría inmensamente feliz. No espero una respuesta, pero espero que sepas que siempre has sido y siempre serás mi hija querida. Con amor y arrepentimiento, tu padre». Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Isabel la abrazó, y Elena sintió el mismo consuelo que había encontrado en los brazos de Mario tantos años atrás. «¿Estás bien, mamá?» «Estoy mejor que bien», respondió Elena. «Estoy completa». Esa noche, Elena le leyó la carta a Mario. Cuando terminó, él la abrazó y le dijo, «¿Vas a responder?» «Sí», respondió Elena sin dudar. «Voy a responder». Elena se sentó en su escritorio y escribió, «Querido papá, tu carta me llenó de alegría, no porque necesitara tu aprobación, sino porque me alegra saber que has encontrado paz en tu corazón. Te perdono, papá. Te perdono porque entiendo que hiciste lo que creías que era correcto. Te perdono porque el amor verdadero incluye el perdón. Y te perdono porque he aprendido que guardar resentimiento es como cargar piedras en el corazón. Eres bienvenido a visitar nuestra casa siempre que quieras. Mario y yo hemos construido una vida basada en el amor, la aceptación y la segunda oportunidad. Hay lugar para ti en ella, si lo deseas. Isabel, tu nieta, pregunta constantemente sobre su abuelo. Le encantaría conocerte. El río donde nos despedimos hace 10 años sigue corriendo, pero ahora sé que los ríos no solo se llevan las cosas, a veces también las traen de vuelta. Con amor y esperanza, tu hija, Elena. 3 semanas después, Elena vio una figura familiar acercándose a caballo.
Era don Basilio, más viejo, más frágil, pero con una luz en los ojos que Elena recordaba de su infancia. Isabel corrió a recibirlo, y Elena vio cómo el rostro de su padre se iluminaba al ver a su nieta. «Así que tú eres Isabel», dijo don Basilio, desmontando con esfuerzo. «Eres aún más hermosa de lo que imaginaba». «¿Tú eres mi abuelo?», preguntó Isabel con la franqueza de la juventud. «Sí», respondió don Basilio. «Y tú eres mi nieta, y me encantaría conocerte». Elena se acercó lentamente, y cuando estuvo frente a su padre, vio en sus ojos todo el amor que había estado esperando durante 10 años. «Hola», papá dijo simplemente. «Hola», mi niña, respondió él, abrazándola como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Esa noche, mientras cenaban en la mesa que Mario había construido con sus propias manos, Elena miró alrededor y vio todo lo que había ganado. Un esposo que la amaba por quien era, una hija que crecía libre y fuerte, un padre que finalmente había aprendido a amar sin condiciones, y una vida que había elegido en lugar de una que le había sido impuesta. «¿Sabes qué?», le dijo a Mario esa noche, mientras se acostaban. «Creo que esta es la primera vez en mi vida que me siento completamente en paz». «¿Por qué ahora?», preguntó él. «Porque finalmente todas las partes de mi vida están en armonía. La mujer que era, la mujer que llegué a ser y la mujer que todavía puedo llegar a ser». Mario la besó suavemente. «¿Y qué mujer todavía puedes llegar a ser?». Elena sonrió en la oscuridad. «Una abuela, espero, una anciana sabia, una mujer que vivió una vida completa y verdadera». «Eso último ya lo eres», murmuró Mario. «Eres la mujer más verdadera que he conocido». Elena se acurrucó contra él, escuchando el sonido del río en la distancia y el latido tranquilo del corazón del hombre que había elegido por encima de todo lo demás. Al día siguiente, Elena, Mario, Isabel y don Basilio cabalgaron juntos hasta el río. Elena le mostró a su padre el lugar exacto donde había tomado la decisión más importante de su vida. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó don Basilio. Elena miró el agua corriente, luego a Mario, luego a Isabel y finalmente a su padre. Nunca respondió. «Ni por un segundo». Don Basilio asintió. «Entonces, hice bien en dejarte ir», dijo. «Porque veo que encontraste exactamente lo que estabas buscando». ¿Y qué era lo que estaba buscando? Su padre sonrió. «La libertad de ser tú misma, y el amor verdadero para acompañarte en ese viaje». Elena se acercó al río y tocó el agua con los dedos, como había hecho tantas veces durante los últimos 15 años. «Gracias», murmuró al agua. «Gracias por traerme a Mario. Gracias por llevarme lejos de una vida que no era mía. Gracias por traerme de vuelta a mi padre cuando estaba preparada para perdonar». El río siguió corriendo, llevando consigo los sueños de una mujer que había tenido el valor de elegir el amor por encima de todo lo demás. Y en la orilla, una familia reunida celebraba el poder del amor verdadero, el perdón y la segunda oportunidad. Elena sabía que cuando fuera una anciana seguiría viniendo a este río. Seguiría tocando el agua con los dedos y recordando el día en que había elegido la vida por encima de la existencia, el amor por encima de la conveniencia, la verdad por encima de la mentira. Y sabía que el río seguiría corriendo, llevando consigo las historias de todos los que habían tenido el valor de elegir el amor. ¿Te ha emocionado esta historia de amor y valentía? ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al elegir el amor verdadero por encima de las convenciones sociales? Déjanos una palabra en los comentarios. Libertad si crees que siguió su corazón correctamente, o deber si piensas que debió haber cumplido con las expectativas familiares. Queremos conocer tu opinión. Si esta historia de amor rebelde te ha conmovido, te invitamos a seguir escuchando nuestros numerosos relatos originales en el canal. Cada semana publicamos nuevas historias de amor, drama, aventura y superación que te mantendrán al borde de tu asiento. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Tu próxima historia favorita te está esperando.